yo la voy a leer, yo la voy a estudiar. Ella es la inconfundible, inconmovible palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Qué emocionante. Sí, estoy muy emocionado al ser el Día del Padre y poder contarle que es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar. Quiero que tome nota no solamente los padres, sino también los jóvenes. Y usted que nos mira en casa, reciba este lindo aplauso de esta congregación que desea que Dios le hable a su corazón ahí en donde usted está. De verdad que sí. No es suficiente los mensajitos de feliz Día del Padre, los agradecemos mucho, pero todos sabemos que mañana ya no están. Increíblemente, si usted no los borra, ahí se borrarán solos. Damos muchas gracias por los mensajes, incluso por la radio. Hoy todas las emisoras cristianas están enlazadas con música que lo hacen a uno recordar lo importante que es ser papá. Y desde Yo quiero ser como tú, de nuestro querido amigo Dani Berridos, hasta las más rancheras que vi ayer. De verdad, pero mañana se acaban, no son suficientes. Son lindas intenciones, pero no son suficientes. Los mensajes y las películas de televisión, sí, aunque usted no lo crea, también se han organizado y están haciendo algo para los papás. Las llamadas telefónicas, los almuerzos o los desayunos. Tal vez ya viniste a este lugar bien desayunadito y bien celebrado. O si no, vas para la casa y tal vez van a tener un almuercito, o tal vez un cafecito, o tal vez una llamada de teléfono de ese hijo que está en el extranjero y alguien te va a decir feliz día del papá. Pero ¿sabe qué? Ninguna de estas cosas será suficiente para que usted y yo logremos ser un buen papá. Necesitamos al Espíritu Santo. Nada de estas cosas son suficientes. Y le voy a decir algo: muchos de nosotros tuvimos la bendición de tener un buen papá. Sí, hoy está en su presencia. Mi papi está en su presencia, en el mejor lugar. Me hace falta, un cañazo me hace falta, para decirlo bien a la tica. Pero ¿sabe qué? Ni los buenos ejemplos de los papás que hayamos tenido serán suficientes. Necesitamos del Espíritu Santo para salir adelante. ¿Y por qué tanta insistencia? Bueno, tal vez es por lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Quiero que nos acompañe. Gracias, Isa. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos la reveló por el Espíritu. ¿Y por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo sé que a usted y a mí no nos cuesta decir que Dios es nuestro Padre, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces pregúntele al Espíritu Santo, ya que Él es el que escudriña a Dios mismo, ya que Él es el que se mete, y porque Él es Dios el que quiere comunicarnos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que Él vino a modelarnos al Padre con su relación de hijo. Pero se fue. Al resucitar al tercer día, 40 días después estuvo ahí y ya no volvió más. Y dijo: esto es lo que a ustedes más les conviene. A mí me sorprende que el evangelio de Jesucristo hoy, la gente esté tan insistente en ver y en buscar cuándo es el fin del mundo en el libro de Apocalipsis, y no disfrutar de la preciosa persona del Espíritu Santo, que es el que está edificando a la iglesia de Dios. La vida suya y la vida mía ha de ser edificada, y la única persona, divina persona, diga conmigo, divina persona, se llama Espíritu Santo, el que a usted y a mí nos edifica.
Una de las cosas más impresionantes que tenemos en el registro del Antiguo Testamento es a los patriarcas orando por sus hijos. Qué momento más especial es cuando el papá bendice a un hijo. Yo traigo una muy buena noticia para usted. Dios a sus hijos los bendice. Tal vez no me escuchó. Dios a sus hijos los bendice. Él ha decidido bendecirlo a usted y a mí. Y eso es una preciosísima herencia que cada uno de nosotros podemos tener. Qué hermoso es saber que mi papá ora por mí. ¿Ah? Sí, que mi papá me bendiga. Le vuelvo y le repito, una de las cosas más maravillosas en esta tierra es recordar el modelo espiritual de mi papá. Hay algunos hijos que lo que están esperando es el carro nuevo, la propiedad, el lote, la cosecha, la empresa. Pero el lote, la cosecha, la empresa, el carro, todo eso es material y se va deteriorando. Ese carro nuevo jamás volverá a ser y tener el mismo precio cuando fue sacado de la agencia de carros. Ya empezó a deteriorar su precio. Pero la bendición de un padre jamás. ¿Cómo hacemos nosotros para bendecir y dejarle el legado, un buen legado espiritual a nuestros hijos y futuras generaciones? Bueno, tal vez habrá que recibir el consejo divino en relación al sacerdocio, porque nosotros siempre pensamos en la figura de términos espirituales a un oficio, a uno que se llame sacerdote o pastor o apóstol o el que sea, pero nunca a nosotros los papás. En casa debemos fomentar el sacerdocio. Y yo sé que usted sabe, porque todos sabemos, incluso hasta de memoria, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. A usted y a mí la Biblia nos posesiona en un lugar de muchísimo privilegio. Al ser lavado con la sangre de Cristo, al recibir el perdón de nuestros pecados, usted y yo pasamos a ser que a la luz de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De memoria, ¿verdad que sí? Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Mas vosotros sois linaje escogido. Y no cualquier sacerdote. Dios ha determinado para todos y cada uno de nosotros ser sus sacerdotes. Ser sus sacerdotes. Pero pocas veces hemos preguntado cómo se ejerce un buen sacerdocio. Pocas veces hemos estudiado a la luz de la palabra en el Antiguo y el Nuevo Testamento las funciones de este sacerdote. Bueno, pues yo con la ayuda del Espíritu Santo quiero enlazar el tema de la celebración del Día del Padre con el genuino sacerdocio a la luz de la Biblia. ¿Y por qué? Porque estoy cansado de vivir en una comunidad machista que todas las cosas espirituales, pregúntele a su mamá. Yo tengo una pregunta, dice el hijo, pregúntele a su mamá. A mí no me haga esas preguntas. Nosotros, latinoamericanamente hablando, hemos delegado todo acto espiritual, toda lectura de la palabra, todo énfasis a lo espiritual a la mamá. Al punto de que el hijo corre a donde mami para que ore por él, ya, para que ore por él.
Pero si quiere cambiar los zapatos, corre donde papi. Es en casa donde nosotros practicamos nuestro sacerdocio. Y es el Espíritu Santo. Yo no quiero más, y así se lo pedí al Espíritu de Dios, yo no quiero más estar metido en una sociedad en donde a la mujer se le haya delegado el término o los aspectos espirituales, y papi se esconde en el término de, yo no sé, pregúntele a su mamá es la que va a la iglesia, su mamá es la que reza, ora, su mamá es la que va y viene, su mamá es la que está en los grupos, su mamá ora mejor que yo, mejor ora en cualquiera excepto yo. Yo creo que hoy, si es el día del Padre, podemos orar para que el Espíritu Santo levante un sacerdocio en nuestros hogares. Ore usted por su papá. Si su papá no está aquí y lo tiene vivo, bendito sea Dios, dale las gracias. Y si puede visitarlo, dígale: papi, yo estoy orando por usted, y que el Espíritu Santo a usted le ayude a seguir siendo un buen papá. Agarre ese teléfono, para algo tiene que servir, para mucho bueno, y dígale: papi, yo quiero orar por usted, y que el Espíritu Santo a usted le ayude a ser un hombre fiel. Necesitamos urgentemente en esta sociedad hombres conforme al corazón de Dios, sacerdotes santos de su presencia, porque la sociedad completa y este machismo que nos ha rodeado por tantos años ha delegado a Dios a las mujeres. Yo le estoy retando a todo hombre que me está escuchando, que es papá, a que proponga en su corazón que sus hijos oren por usted, y que usted ore por ellos. Y si sabe que hay examen, ore por ese examen. Sé que no va a ser fácil y tal vez se va a sentir incómodo la primera vez, pero poco a poco se va a quitar. Poco a poco sus hijos van a entender que papi también ora, que papi también le pide a Dios, que papi también lee la palabra de Dios, que papi es un sacerdote fiel. Y la mejor herencia, escúcheme, la mejor herencia que uno le puede dejar a un hijo es un ser espiritual. Un ser espiritual. Gracias por esforzarse, por la empresa, por los carros, por las cuentas bancarias, por darle el PIN, por darle la tarjeta. Pero incluso, como dijo mi papá, yo quiero que usted aprenda a hacer la firma casi parecida a la mía. Eran cosas de papi, y papi me ponía a hacerle la firma, y hacerle la firma, y hacerle la firma, y vieras que me salía muy parecido. Me sirvió mucho cuando tenía exámenes muy malos. Pero ya pedí perdón al Señor por eso. Porque el mayor gozo de un padre es ver a sus hijos en el camino del Señor. No hay mayor alegría. No hay mayor alegría. Aplaudiremos los títulos, aplaudiremos el ascenso, aplaudiremos la empresa, aplaudiremos el posgrado, pero la mayor satisfacción es saber que amas a Dios. Hoy tal vez algunos tengan un papá que no sea un referente espiritual. Hoy tal vez tengas un papá que la pulsió muchísimo, trabajó muy duro, sacó adelante. Los chiquillos todos eran bien acomodados. Esos 15 hermanitos suyos cabían todos en la misma cama, bien acomodados. Pero no es suficiente. No es suficiente. Si usted tuvo un papá así, muy trabajador, muy lindo, muy especial, pero muy poco espiritual, perdónelo y tome de la palabra de Dios el sustento suficiente para cambiar la historia. Sí, porque nosotros los padres somos los que podemos cambiar la historia. No permita que un hijo suyo se parezca a usted en sus defectos. Haga todo lo posible para que su hijo sea mejor que usted. Y lo primero que tenemos que hacer es decir con el corazón abierto: necesito que ores por mí, para que el Espíritu Santo me ayude a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia enseña en el Antiguo Testamento historias muy maravillosas de estos hombres que asumieron el reto de ser sacerdotes.
En el capítulo 16 del libro de Números capítulo 16, versículo 9 y 10, la Biblia dice así. Básicamente es un resumen de lo que el sacerdocio significa, especialmente el versículo 9. Metámonos solamente en el 9, por favor. ¿Qué dice el 9? Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Qué dijo? Básicamente tres cosas: que el sacerdote es el hombre que es diferente, que el sacerdote es el hombre que es apartado. Mire, esta sociedad tiene muchos hombres iguales, y usted y yo marcaremos la diferencia cuando nos abracemos al texto bíblico. El sacerdote es apartado, es diferente. El sacerdote se acerca a Dios porque es Dios el que da la solución para poder venir a decírselo a su hijo. Nosotros sinceramente lo único que hacemos es buscar a Dios para aconsejar al hijo, es buscar a Dios para decirle al hijo. El sacerdote hace justamente eso, se acercará a Dios siempre para bendición de sus hijos. Número 3, es el que le declara al hijo lo que Dios le dijo. No espere que su hijo esté en la universidad para sembrarle la palabra. Hágalo desde el vientre de su mamita. Para los que están solteros, cuando Dios te dé la bendición de tener un hijo, dígale de una vez: présteme esa pancita, voy a poner mis manos ahí, voy a orar desde ya. No espere a que sea un doctorado el que él haya recibido para empezar a enseñarle la palabra. Hágalo lo más pronto posible y dígale lo que dijo Dios. Tengo un amigo en el cielo que se llama Don Eric Linux, que dijo: diga lo que dijo Dios, diga lo que dijo Dios, diga lo que dijo Dios, diga lo que dijo Dios. Y lo decía tantas veces que un día le dije: ¿pero para qué? Para que no te equivoques. Porque nunca podremos equivocarnos si decimos lo que dijo Dios. Siempre tendrás en tus labios la palabra oportuna para bendecir a tu hijo. Aquellos que nos dijeron a las espaldas: chiquillo malcriado, la tierra se va a abrir para que te trague vivo, vas a ir a dar a los No, hombre, hermano, viera todo lo que ha costado quitarse ese estigma de la espalda. Alabado sea Dios por las bendiciones. Diga conmigo: voy a abrir mi boca para bendecir. Voy a abrir mi boca para bendecir y no para maldecir. Recuerde que bendecir es hablar bien. Recuerde que maldecir es decir malas cosas. No son malas palabras. Como dijo un amigo también un día de estos por televisión: nunca escuché a mi papá decir ni siquiera hijo de Winnie Pooh. Mi papá siempre se cuidó mucho, porque la palabra de Dios estaba en sus labios. Mire, iglesia, usted y yo marcaremos la diferencia si cogemos el consejo de la palabra. Las funciones de este sacerdote a la luz del Antiguo Testamento es que es el que intercede por su familia. ¿Está escuchando? Es el hombre que intercede por su familia. Es el hombre que diariamente, dice la Biblia en el libro de Job capítulo 1, que se paraba de madrugada porque tenía 10 hijos. Imagínate las oraciones que tenía que hacer. Me pararé delante de Dios y oraré y sacrificaré sacrificio a mi Dios por si pecara mi hijo. Si usted tiene un hijo, bueno, bendígalo. Si tiene 2, bendígalo. Si tiene 3 o 4 o 5, ya usted sabe cuánto va a durar madrugando, papá, para orar por sus hijos. El sacerdote sabía interceder por su pueblo, y su primer pueblo no es donde usted nació. Su
primer pueblo es su familia. Estoy aquí para decirle que tal vez su papá no le dio un buen ejemplo, que tal vez incluso su papá lo abandonó a usted y a su mamita y se fue muy lejos, pero un día de estos usted va a ser papá, y oro a Dios para que cojas el consejo bíblico, para que tomes un ejemplo diferente al que te dieron y seas para tu hijo un papá conforme al corazón de Dios. Ninguno de ustedes se puede sentir engañado o traicionado porque le vaya a decir ahora en el carro a la esposa: usted me trajo engañado, me rasuró todo el pastor. No, no, no. Le garantizo que su esposa ni sabía que este predicador iba a hablar de esto, porque ni yo mismo en la altura del viernes estaba muy claro de lo que teníamos que hacer. Bendito sea Dios, porque la primera función de un papá es orar por sus hijos. ¿Escuchó? Orar por sus hijos. Yo tuve uno preciosísimo que salía en carrera. Mire, una vez se nos metieron a robar a la casa, y juntamente los dos papás, ahí está mi suegro todavía, Dios te bendiga, suegro, y mi suegro y mi papá apenas supieron que se nos metieron a la casa, chupulún, que se fueron para la casa a ver qué hacemos, a ver cómo aseguramos, a ver qué se robaron. Y las cosas son materiales, decía mi suegra, eso no es importante, eso no es importante. Y a apurarse. Una vez se rompió un tubo en la casa y no sabía ni siquiera cambiar un tubo, estaba recién casadito. ¿Y cómo le hago? Y tuve que tocarle la puerta a un vecino que se convirtió en el papá del barrio, no solamente mío, sino de todos los que estábamos recién casados, porque necesitábamos aprender. Yo sé que el papá tiene deseos de ayudar. Yo sé que el papá quiere lavar el carro nuevo de su hijo. Yo sé que el papá quiere enseñarle a andar en bicicleta a su hijo, a su hija. Pero el papá, recuerde que su primer ministerio es interceder por su hijo, por su hija. Ser el servidor. Usted ahora se va a dar cuenta. Sí, la función principal del sacerdote es servir. Servir. Papi tiene que ser servicial. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo divino de Jesucristo, que vino para servir, no para ser servido. En una oportunidad alguien me preguntó: pastor, dígame una cosa, ¿por qué Jesús tuvo 12 discípulos y no 12 discípulas? Y le digo: porque es muy fácil, la respuesta es facilísima. Yo como latinoamericano entiendo perfectamente que Jesús tuviera 12 discípulos varones. ¿Por qué? Porque son muy cabezones. Mujeres rendidas a los pies de Jesús, rendidas a los pies de Dios, hay muchas. Y siempre, incluso en la Biblia, no había que trabajar mucho con ellas. De hecho, no hay que trabajar mucho con ellas. El Espíritu Santo, ellas son dóciles para Dios. Pero los hombres, 3 años le dieron lata a mi Jesús. Nosotros los hombres necesitamos ser dependientes del Espíritu Santo. Nosotros los hombres tenemos que interceder por nuestros hijos, servirle a nuestros hijos, pero saber la voluntad de Dios para nuestros hijos. ¿Conoce usted la voluntad de Dios para su hijo? ¿Cómo? Que si conoce la voluntad de Dios para su hijo, ¿quién va a saberla? La Biblia lo dice. La Biblia declara cuál es la voluntad. La función principal del sacerdote en el Antiguo Testamento era servir, era interceder, era saber la voluntad de Dios para su hijo, era instruir al pueblo, era animarlo para la batalla. Vamos, póngase de pie, otra vez vamos para adelante. Se fracasó aquí, se fracasó allá. El papi viene y lo levanta otra vez. No le pone el zapato encima. No, eso no lo hace un sacerdote. Eso no lo hace un papá. Si es su caso, yo quiero decirle que tienes Padre en los cielos. Quiero decirle a toda esta bella audiencia que tenemos Padre en los cielos, que está dispuesto a levantarnos incluso en las peores derrotas que hayamos tenido. Y vuelve otra vez Dios a darnos una preciosa oportunidad. ¿Quiere leer por favor Deuteronomio capítulo 17 versículo 9? Deuteronomio capítulo 17 versículo 9. Y nos alistamos para Deuteronomio capítulo 20. Ahorita le digo el texto. 17:9. ¿Qué dice? Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiese en aquellos días y preguntarás:
y ellos enseñarán la sentencia del juicio. Ellos enseñarán toda sentencia. El sacerdote sabe el último comentario que Dios haya hecho. El sacerdote sabe las últimas consecuencias. Deuteronomio capítulo 20, versículos 2 y 4, por favor. Deuteronomio 20, 2 al 4. ¿Qué dice? Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Un examen de matemática puede ser una gran batalla para su hijo. Un nuevo trabajo para su hija puede ser una gran batalla para su hija. No será suficiente bañarse, rasurarse y perfumarse. Será necesario animarlo, levantarlo, darle palabras, orar por él, pero sobre todo darle mucho ánimo. No se preocupe, vamos para adelante. Dios está levantando un sacerdocio conforme a su palabra, y el Espíritu Santo le va a ayudar a usted y me va a ayudar a mí. Por supuesto que la función principal del sacerdote, y la dejé por último, no porque fuera de último, sino porque tal vez es importante meterle más fuerza a esta. El sacerdote en la palabra de Dios es el encargado de velar por la presencia de Dios. No será suficiente que haya un malo, que papi vela por el mal olor que tiene el tanque séptico, y nadie vuelve a ver a mami. Mami, ¿qué vas a hacer con ese mal olor del tanque séptico? Todo el mundo vuelve a ver a papi, porque todos sabemos qué es el mal olor del tanque séptico. Pero hay momentos en la vida familiar en que se le ocupa un papá que discierna la ausencia de la presencia de Dios. El encargado número uno de velar por la presencia de Dios en la casa será papi, a la luz de la Biblia. No basta tener un rótulo que diga bienvenido a mi hogar o Dios bendiga mi casa, ¿verdad? Que se ve muy lindo. Incluso lo hacen así como en técnica country, qué bonito, ¿verdad? Pero no es suficiente. Hay que respirar gozo, hay que respirar paz, hay que respirar a Dios en ese hogar. ¿Pero cómo? De que ore la doña. No, ¿cuál doña? Es el sacerdote, es el hombre de Dios, el que entra con todo a orar e interceder para que no se pierda la presencia de Dios. Aquí voy a hacer un alto y le quiero decir que Dios a usted lo ha bendecido, y lo ha bendecido con hijos. Y quiero también decirle que usted y yo, de la misma forma que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, daremos cuentas a Dios por la forma en que ministramos el espíritu de sus hijos. No es suficiente proveer arroz y frijoles, darle un bonito uniforme y para que vaya a estudiar. No es suficiente que ahora tenga y disfrute de ese vehículo o de esa empresa o de lo que sea materialmente. Es necesario que papi sea el sacerdote en casa. Lamentablemente tenemos que decir que tenemos dos grandes ejemplos en la Biblia. Uno muy positivo y otro muy negativo. Y los dos eran sacerdotes. El primero que me quiero referir se encuentra en Levíticos capítulo 10 y usted lo va a leer en su casa. Es la historia de los hijos de Aarón. Aarón era el primer sacerdote. Recuerde, porque todos se acuerdan bien, de que Dios en medio de la zarza mandó a llamar a Moisés. Pero Moisés no podía solo. Moisés necesitaba a alguien que estuviera al lado de él, y Dios lo sabía. Dios proveyó para Moisés un sacerdote y fue su hermano. Se llama Aarón. Aarón
tuvo 4 hijos. Sus 2 hijos mayores, dice la palabra de Dios, que no hicieron conforme a lo divino. Escuche, no hicieron conforme a lo divino. De hecho, en el altar se les ocurrió levantar un fuego falso delante de Dios. ¿En dónde radicaba esa falsedad? No la saben. Nadie, todavía nadie sabe. Pero hubo algo en el corazón de aquellos hijos que desató un rayo de parte de Dios, y los 2 fueron consumidos. A partir de ahí, Moisés se presentó donde Aarón y le dijo: no lo llores, no te pares ni siquiera en la tienda y no lo llores, vela por tu casa. Aquellos 2 muchachos no hicieron conforme a Dios y fueron destruidos. Los 4, no solamente papi era el sacerdote, los 4 hijos de Aarón también eran sacerdotes. ¿Sabe cómo se quedaron los otros 2 menores? ¿Sabe usted cuál fue la actitud de los otros 2 menores al ver que sus 2 hermanitos fueron consumidos por la mano de Dios? Claro que pusieron las barbas en remojo. Claro que pusieron atención a todo lo santo que es ministrar delante de Dios. A su hijo Dios quiere que le vaya bien, pero tiene que haber un papá que lo instruya bien. Aarón no se le permitió llorar por ellos. Aarón tuvo la oportunidad de afinar más con aquellos 2 hijos. Dios no desechó la casa de Aarón, siguió adelante. Hubo un fracaso, sí, con sus 2 hijos mayores. Tal vez consideraron que eran rezos, tal vez consideraron que eran oraciones huecas, tal vez consideraron que no era tan importante, tal vez incluso consideraron que ore mami, que ore mi papi, que ore cualquiera. De por sí, yo me la juego aquí, soy muy joven y estoy para eso. No. Su hijo debe saber que debe depender de Dios y el Espíritu Santo. Por eso en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 la Biblia dice que el Espíritu Santo toma de Dios y nos lo hace saber aún lo profundo de Dios, y Dios es nuestro Padre. Si hay alguien que sabe ser un buen papá, se llama Dios. El otro caso en el Antiguo Testamento lo encontramos en la casa de Elí. El sacerdote Elí, a partir de 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12, la Biblia enseña que sus 2 hijos, ¿cuáles? Los 2 hijos de Elí se portaban indignamente y hacían un montón de cosas horrorosas que yo no quiero ni siquiera mencionar, pero sin duda usted las va a leer en 1 de Samuel capítulo 2 versículo del 12 adelante. Estos muchachos se portaron tan mal, que dijo Dios: los 2 en una batalla morirán el mismo día. Santo cielo. No se hizo esperar la palabra. La presencia de Dios fue tomada por los filisteos. Dice la Biblia que no solamente estos 2 muchachos murieron, Ofni y Fini, sino que con ellos 30,000 soldados. Era una mortandad. Uno de los hombres pudo salir ileso y fue el mensajero que vino y se presentó delante de Elí y le dijo: tus 2 hijos han caído muertos en batalla. Pero no solamente eso, sino que la presencia de Dios, el arca del pacto, ha sido robada por nuestros enemigos. Esa casa se puso de cabeza. Podríamos decirlo a la tica: si no hay presencia de Dios en mi casa, ¿de quién es la presencia? Si no está la presencia de Dios en mi casa, ¿quién es esa presencia? Yo sé lo que estoy diciendo. Si no hay presencia de Dios, no hay gozo, no hay alegría, no hay perdón, solo hay gritería. Y la casa se la lleva el diablo. ¿Escuchó? Se lo estoy diciendo como un tico, porque sé que lo ha pensado, incluso tal vez lo haya dicho. Esta casa es un infierno. Tiene razón. Esta casa se la está llevando el diablo. También tiene razón. Pero ¿qué es lo que pasa en esta casa? Que solo hay gritos y amargura. Yo le estoy diciendo lo que está pasando. No hay presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Elí, al saber que sus hijos estaban muertos, que la presencia de Dios había sido robada, se cayó de espaldas con 98 años, un poco gordo, porque la verdad así lo dice la Biblia, altamente gruesito, se fue para atrás y se desnucó. Ahí mismo se murió y ahí mismo se terminó el sacerdocio de la casa de Elí. No hubo quien
levantara otra vez el sacerdocio. Eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era bendecirte conforme a lo que está escrito en su palabra. Te voy a bendecir a ti y a los hijos y a los hijos de tus hijos. Bendito sea el Señor. Y eso lo determina ¿quién? Papi. Papi lo determina. Papi tiene que ser el suficiente sacerdote delante de Dios para ir y ponerse a cuentas con los hijos. Es necesario entender que estamos hablando de un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo. En el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 18, la Biblia habla del sacerdocio en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia? 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. De la misma forma que se enfatiza en el Antiguo Testamento el interceder, el servir, el conocer la voluntad de Dios, el animar a mis hijos, el animar a mi pueblo, el llevar la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento esto también se tiene que cumplir, pero en el Nuevo Testamento se levanta una palabra. ¿Cuál palabra se levanta? La reconciliación. ¿Ha visto usted en los hogares latinoamericanos cuando los hijos están peleando? Cuando el chiquillo y la chiquilla están peleando, ¿sabe qué es lo que sucede? Aparece papi en escena y le dice a la esposa: vaya y arregle eso. Amor, los chiquillos están peleando. Pero no es cierto que los chiquillos crecen y ya cada quien está en su casa, y como cada quien tiene su casa, Dios en la casa de todos y cada quien en su casa. Sí, se acuerda. Pero los tiempos pasan. ¿Y sabe a quién le otorgó este machismo latinoamericano el reconciliar a los hijos que ya están grandes? Tal vez ella es la abuela, tal vez él es el abuelo, pero es la abuela la que tiene que poner orden. Es la abuela la que tiene que llamar al hijo y decirle: mi amor, ¿vas a venir a saludar a tu papá en tu cumpleaños? Sí, yo voy, pero ¿a qué horas llega mi hermanilla? Para ni siquiera verla. Yo creo que es el tiempo de que entendamos el sacerdocio en el Nuevo Testamento para nosotros, los hombres de Dios. Somos nosotros los que tenemos que ir y hablar: venga acá fulanita, venga acá sutanito, ustedes se ponen en paz. ¿Por qué? Porque yo soy su papá. Y se piden perdón, y se aman, y se arreglan las cosas. Deje de estar delegándole la reconciliación a las mujeres. Es papi, es el sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: sí, que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, Dios está esperando un sacerdocio santo. Dios está esperando. Le estoy hablando que el sacerdocio es un temazo en el Antiguo Testamento, pero también es un temazo en el Nuevo Testamento. Pero para usted y para mí es la verdad, es la cosa que usted y yo tenemos que provocar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El que usted y yo tengamos ese título, el que usted y yo hayamos adquirido, no es por la cara bonita, por lo menos la suya, no, es por divino Dios. Porque Él es el que ha determinado que usted sea el padre de familia. La familia suya no va a ir muy lejos de su espiritualidad, caballero que me escucha. Si usted entienda de una vez, o usted asume el sacerdocio conforme a Aarón, o ya decidió tomar el sacerdocio conforme a Elí. Elí, su pecado, ¿sabe cuál fue? No estorbar. Así dice la Biblia. Elí determinó no estorbar. Dejémoslo que vea esa película. Dejémoslo que se reúna con su noviecita en su cuarto solos. Dejémoslo que la chiquita duerma aquí. Dejémoslo que el huila vaya para allá. Dejémoslo que pruebe esto. De por sí es un hombre que debe probarlo. Y después lloras porque tu hijo fue entregado a las garras de tu enemigo, porque nunca le estorbaste.
no solamente vamos a orar, no solamente vamos a predicar, sino que vamos a estorbar. Oh Dios. ¿Y por qué? Por amor. ¿Está escuchando? Por amor. Que ningún hijo soltero crea que este mensaje es para que papi salga aquí, ay, bien aporreado. No, 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 no. Papi está saliendo bien adoctrinado, respaldado por la palabra de Dios. Usted, papi que me escucha, entienda de una vez que Dios te quiere bendecir con un buen sacerdocio. ¿Cuál es en el Nuevo Testamento el sacerdocio? Bueno, el que ejerció Jesús en Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12. La Biblia registra que usted y yo tenemos un sumo sacerdote, es decir, el mero mero, el mejor de todos. Usted y yo tenemos acceso al mejor sacerdocio. Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 12, por favor. ¿Qué dice? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Que sus hijos lo vean disfrutar la presencia de Dios como disfruta su partido de fútbol. No importa que no me diga amén, puede decir ahí. Que sus hijos vean la emoción que usted tiene cuando se doblan sus rodillas e intercede por alguna situación familiar, como cuando su equipillo hace un gol. Que se note la emoción, porque dice la Biblia que usted y yo tenemos un tal sumo sacerdote que traspasó los cielos y abrió el camino para que la presencia de Dios esté con usted y con su casa. ¿Sabe qué hace la presencia de Dios? A la luz del libro de Hechos, dice la Biblia que viene un refrigerio, viene un tiempo de restauración en todas las cosas. En ocasiones, escúcheme, mujer que me está oyendo, usted quiere una casa restaurada. Pídale al Espíritu Santo que su marido no solamente no tome, no fume y no le dé vuelta, sino que sea lleno del Espíritu Santo, porque ese día las cosas en su casa van a cambiar. Pero pastor, yo estoy empuje y empuje y empuje y empuje. Bueno, pues siga orando, siga empujando y siga presentando a su marido delante de Dios para que el Espíritu Santo lo toque y él conozca al autor y consumador de nuestra fe. El hombre que conoce a Dios conoce el buen camino. El hombre que conoce a Dios conoce un buen destino. El hombre que conoce a Dios se aleja del infierno. Hoy celebramos el Día del Padre de una forma diferente en este lugar. Hay vestiduras que caracterizan al sacerdocio. Bueno, la Biblia enseña que en el Antiguo Testamento el sacerdote debería de vestirse básicamente con 4 cosas. Número 1, un pectoral. El sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba un cuadrado aquí en tela muy fina, del tamaño de la cuarta de su mano. Cada pectoral era diferente. Básicamente, si fuera la mía, entonces estamos hablando de 21 centímetros. Eso es lo que mide mi cuarta, de dedo a dedo. Entonces es un cuadrado de aquí a aquí. Es decir, me tapa todo el pecho. ¿Por qué? Porque has de tapar tu corazón. Porque sobre toda cosa guardada, guardarás tu corazón, papi que me escucha. Es importante que entiendas a la luz del Éxodo capítulo 28, la explicación de estos elementos es básicamente así. Es un cuadrado como lo está mirando usted en la pantalla. Es un cuadrado en donde se van a poner piedras preciosas. Pregúntele a usted, a cualquier papá, ¿qué es lo más precioso que usted tiene en casa? Ah, mi televisor. Ah, mi bicicleta. Ah, mi juego de sala. Ah, mi pecera. No, lo más precioso que un padre tiene en casa se llaman sus hijos.
Yo esperaba un mejor amén. Por dicha el mío siempre dijo que yo era lo más especial que le había nacido. Y después nació mi hermanilla. Pero la verdad es que lo más importante que yo tengo en mi casa son mis hijos. Dice la palabra de Dios que ese sacerdote pondrá una piedra preciosa en ese pectoral, una por cada tribu de Israel. De manera que el sacerdote va a llevar en el corazón a los hijos de Dios. ¿Tienes hijos? Cuánta gracia nos hace a nosotros los padres cuando pasamos por ahí, cuando nuestros hijos estaban en el kinder y tal vez no escribían muy bien, pero la maestra agarró las manitas de ellos y las llenó de pintura y sobre una camiseta blanca las estampó, aunque usted no lo crea. Y mis hijos tal vez todavía crean que no, ahí la tengo. Y de eso han pasado años. Ahí están las manitas estampadas. Sobre mi corazón estará siempre la intercesión. Por supuesto por la iglesia, por supuesto por los gobernantes. Pero si oro por los gobernantes y si oro por el presidente, ¿cuánto más cree usted que voy a orar por mis hijos? Óigame, cada uno de ustedes, en el corazón llevamos nuestros hijos, a orar por ellos, a orar por ellos. El segundo elemento que tenía esta vestidura real sacerdocio era el efod. ¿Y el efod qué es? Es un delantal. Es hasta aplaudible en su casa cuando papi se pone el delantal y se pone a lavar los platos, o cuando papi se pone el delantal y se pone a hacer un asado de carne. Cuando usted y yo nos ponemos el delantal, ¿qué nos estamos poniendo? Las ganas de servir a mi casa, las ganas de servir a mi familia, las ganas de servirle a mis hijos, las ganas de servirles ese cafecito. Póngase el delantal conforme a la palabra de Dios. Esta vestidura real es importante. Sí, él se pone el delantal cada vez que me ayuda a arreglar el carro. Él se pone el delantal cada vez que me ayuda a cambiar las canoas. Él se pone el delantal cada vez que se pone a lavar platos o a plancharme la camisa. Él se pone el delantal. ¿Qué está diciendo, papi? Que estoy para servirte. Casi está profetizando lo que Jesucristo dijera: he venido para servir, no para ser servido. Y el mayor de ustedes será el servidor de todos. Claro, tejido con oro, y ahorita voy a hablar de él. Estos delantales eran preciosísimos, son preciosísimos. También ponían sobre su cabeza un turbante llamado la mitra. Sí, y en ella ponían una lámina de oro y en una escritura que dice: santidad a Dios. El sacerdote tendrá pensamientos santos. El sacerdote tiene que tener pensamientos santos, y en su corazón están sus hijos, y en su mente la palabra de Dios. ¿Está escuchándome? Y en su mente la palabra de Dios. Yo puedo darle muchos consejos, incluso callejeros, incluso de la costumbre tica, pero bendito sea Dios porque me haga recordar cuando mi hijo o mi hija ocupen un consejo, que me vaya a la palabra de Dios, porque esa es la que funciona. Esa es la que funciona. ¿De qué le sirve a mi hijo que escuche, o a mi hija que escuche tarde y oscura? No, mañana oscura, tarde segura, diría el tico. Es decir, que si llueve en la mañana, llueve en la tarde. Mejor le digo: fíjase de todo corazón de la palabra de Dios. Encomiende a Jehová su camino y nunca te apartes de él. Él va a enderezar todo camino torcido. Él introducirá su mano poderosa. El Espíritu. ¿Usted cree que qué? Ay, qué dichosa la familia que tiene el papá como pastor. No. Le he dicho que la carrera, solo el que la corre sabe lo larga que es. Pero a mí se me dijo que iba a ser papá para toda la vida. Y así me lo dijo: para toda la vida. Y sí es cierto. Bueno, ya los chiquillos salieron adelante, ya no me ocupan a mí. No es cierto, viejo. No es cierto. No es cierto. Siempre lo ocupamos.
No importa la edad que tenga. No, pero es que ya no me ocupa porque ya tiene un buen título, ya maneja un buen carro, incluso maneja un helicóptero. Ayer yo creí que era un helicóptero lo que venían por ahí. No son las cosas materiales. Ocupamos el consejo, la oración, la perseverancia, el pectoral, el efod, la mitra y por supuesto el cinto. ¿Sabía usted que el cinto es lo que nosotros decimos aquí en Tiquicia? Fájese, papito, agárrese bien. Y hacemos así, ¿verdad? Así bien fajado, que se ponga la faja bien puesta. Bueno, ese cinto era una faja que se hacía de hilos de oro, hilos azules, hilos de púrpura, hilos rojos. ¿Y eso qué significa? El oro, divinidad; el azul, celestial; el púrpura, la realeza; el rojo, el sacrificio de la sangre de Jesucristo. Todo esto se tejía en un lino blanco que simboliza la santidad. No es cualquier faja, no es cuestión de, yo me agarro con el que sea. Ni tampoco es decirle a la gente, yo soy gallo en mi gallinero. No, 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 no. Es ponerse el cinto de la santidad, tejido con oro de azul, púrpura y rojo. Que no se te olvide que no eres terrenal, que eres divino, que eres eterno, que eres celestial, que eres real sacerdote, que eres nación santa, que has sido comprado con precio de sangre. Yo estoy aquí para recordarte que te tienes que fajar delante de la presencia de Dios, porque vienen días en los cuales le tendrás que decir a tus hijos y a los hijos de tus hijos el camino santo de Dios. Antes de la ley, ¿existieron sacerdotes? Sí, sí existieron. Su nombre, los nombres de ellos, todos coincidieron en que eran amigos de Dios y le obedecieron a ciegas. Amigo de Dios y le obedecieron a ciegas. Noé no solamente hizo el barquito, salvó su casa. Abraham, el papá de los tomates, decimos aquí en mi país, el hombre de la fe, el que le creyó a Dios, el que se agarró de sus promesas a pesar de que no se veía ninguna posibilidad de salir adelante, fue padre de multitudes. Isaac, el que llenó de gozo y la alegría el corazón de su padre y de su madre. Jacob, dice la palabra de Dios, que se enfrentó incluso al ángel de Jehová porque quería su bendición. Hombres que sacrificaron a Dios y fueron sacerdotes, pero antes de ser sacerdote se constituyeron amigos obedientes de Dios. Y por supuesto Job, que diariamente presentaba sacrificio a Dios por cada uno de sus hijos antes de que saliera el sol. Escuchó bien. Antes de que el sol se pusiera, ya Job había sacrificado a Dios. No me venga a decir que no tenemos Biblia para hablar de la paternidad. No me venga a decir que no tenemos Biblia para darnos una buena rasurada a la paternidad latinoamericana. A la paternidad que yo ya me cogió tarde. No, nunca es tarde con Dios. No, pero ya crecieron los chiquillos. No, no han crecido. Sigue siendo usted más que ellos. Seguí siendo vos más viejo que tus hijos. Por eso ellos son tus hijos. Qué revelación, ¿verdad? Tenemos que despertar a lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 10. Porque en el Nuevo Testamento el sacerdote también se viste. Aquí este predicador no está insistiendo a que usted se ponga un pectoral, un efod, una mitra o un cinto. No. Aquí estoy enseñando que en el Antiguo Testamento esta vestimenta real de este sacerdote, lo único que lleva es una inspiración de parte de Dios para el corazón. Pero de este sí se tiene que vestir usted y yo. Colosenses capítulo 3 versículo 10, por favor, hasta el 15. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre,
sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Así se viste el papá, con medias nuevas. Si quiere le regala medias, pero mi oración es, al finalizar este mensaje, venga Esteban y los muchachos, al finalizar este mensaje, mi oración es, ¿qué cree? Una, Espíritu Santo, ayúdanos a ser papá. Espíritu Santo, ayúdales a ser papá. Mi oración es que usted se atreva hoy a coger el teléfono y llamar a su papá y decirle: yo voy a orar para que el Espíritu Santo a usted le ayude a ser un buen papá. Si está con otra familia, si está solo, si hace mucho no lo ve, que Él pueda recibir de usted una oración al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te ayude a ser papá. ¿Puedo escuchar un buen amén? Póngase de pie, iglesia, por favor, con nosotros. Precioso Espíritu Santo, hoy invocamos tu nombre. Y tu dulce presencia es la que nos vas a sacar adelante. Yo estoy convencido, completamente persuadido, que tú nos hablas, que tú nos enseñas, que tú nos fortaleces, que tú nos enseñas lo santo, lo puro, lo amable, que tú nos das de beber el agua viva. Te pido, Espíritu de Dios, que nos ayudes en esta encomienda tan maravillosa de ser papá. Qué carrera más hermosa, porque sabemos que tú estás ayudándonos. Eres fuego en el monte y agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Levanta tus manos. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Usted que nos está mirando por televisión, levante las manos. Dios le está tocando aquí y ahora. Santo Espíritu, ven, muévete. Dígale: precioso Espíritu Santo, lléname, lléname. Santo Espíritu, ven, muévete. Hay una presencia de Dios tan dulce. Mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. La iglesia con sus manos levantadas, cantamos juntos. Santo Espíritu, ven, muévete, te anhelamos. Santo Espíritu,
Gracias, precioso Espíritu Santo, porque eres el que nos edificas, eres el que nos enseñas, eres el que nos levantas. Y recibe esta honra de aplausos a tu nombre, precioso Espíritu Santo.